Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, más laicos que sacerdotes interesados. Lo de cuantificar siempre es complejo, así que mejor lo dejamos ahí y Dios sabe. Alberto, bueno, hoy va a tocar un punto importante que es el de la Eucaristía. A ver qué dice la Sacrosanctum Concilium sobre la Eucaristía. Me vais a permitir que lea textualmente el número 47 de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Fijaos, lo leo y después lo comento. ¿Cuántas cosas se dicen ahí? Nuestro Salvador, en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y a confiar a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Todo eso es la misa. Todo eso. Memorial, actualización de la muerte y resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, comemos a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Oye, esto es interesante, porque, claro, la misa entonces no es un entretenimiento, ni una celebración más, ni una fiesta más, ni un encuentro de familia. ¿Qué es la misa? ¿Un encuentro de la comunidad? No. Un encuentro de la comunidad es una excursión. ¿Qué es la misa? Pues que la comunidad se reúne y reza, ¿no? También se puede reunir para rezar el rosario. La misa es liturgia, pero no es una liturgia cualquiera, porque en ella se nos da a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da ya en prenda lo que es la gloria futura. Por tanto, el concilio, la misa se la toma muy en serio, porque es algo muy serio. A partir de ahí se pide que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores. Es verdad que a veces la gente no entendía mucho, pero sabía lo que le estaba haciendo. También es cierto que en muchas ocasiones, mientras se celebraba la misa, como era en latín, la gente se dedicaba a rezar el rosario, que tampoco estaba mal. Pero claro, el concilio lo que quiere es que el que acude a misa no sea un espectador. Voy a ver la obra de teatro, que esto parece cada vez más, ¿eh? La gente está hablando hasta que sale el cura y empieza la función. Sino que intenta que el pueblo de Dios comprenda bien a través de los ritos y las oraciones, es decir, a través de la liturgia, que participen consciente, piadosa y activamente. Es que cada palabra es de una riqueza. Que participen conscientes, piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos con la palabra, se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor, den gracias a Dios, se ofrezcan a sí mismos. Entonces, bueno, pues el concilio quiere que la misa sea muy misa y que la gente entre siempre en la dinámica de la misa. Ser instruidos para gozar, disfrutar, valorar y vivir lo que está ocurriendo en esa acción sagrada. Punto 49. Por consiguiente,
para que el sacrificio de la misa, aun por la forma de los ritos, alcance plena eficacia pastoral, el Sacrosanto Concilio, teniendo en cuenta las misas que se celebran con el pueblo, especialmente los domingos, decreta lo siguiente. Decreta. Interesante, ¿eh? No sugiere, no evoca, no indica, no, decreta. Luego, dentro de nuestra broma diaria, decretar, mandar, vigilar, ordenar, es perfectamente conciliar. Qué interesante, ¿eh? Decreta lo siguiente. 50. Revísese el ordinario de la misa. Muy bien. ¿Con qué sentido? Pues de modo que se manifieste el sentido propio de cada una de las partes de la misa y se haga más fácil la piadosa y activa participación de los fieles. ¿Por qué será que hoy se habla de participación pero no de piedad en la misa? Cuando el concilio, cada vez que habla de participación, habla de una participación activa y piadosa. ¿Por qué lo de piadosa se nos ha perdido? Simplifíquense los ritos, conservando con cuidado la sustancia. Suprímanse las cosas que con el paso del tiempo son inútiles. Y restablezcase lo que nos parece que es más de acuerdo con lo que es la tradición y que se ha perdido. Si la cosa es muy sencilla, ¿qué vamos a hacer? Pues algo normal. Cogemos el rito y decimos, vamos a ver, este rito que tenemos. Pues hombre, hay dos cosas que están duplicadas, pues se suprimen. Sin embargo, toda la vida se ha hecho esto que por la desidia o por la historia se ha perdido, pues lo recuperamos. Con lo cual, el cambio es muy sencillo, muy pequeño, muy elemental. Lo que pasa es que el espíritu del concilio lo convirtió en una hecatombe. Cosas realmente importantes que nos ha traído el Concilio Vaticano II. Número 51. Mayor riqueza bíblica en el misal. Hay que reconocer que en esto hemos avanzado muchísimo, porque si uno toma el misal de San Pío V, las lecturas bíblicas, aparte en latín, son siempre muy breves, generalmente muy breves. Lo que se ha hecho con los leccionarios ha sido que durante el tiempo ordinario y en 2 años se vayan repasando los temas fundamentales de la Biblia. Hoy tenemos para el tiempo ordinario 2 leccionarios, año par y año impar. El Evangelio es el mismo en año par y en año impar, pero la primera lectura se ha ido ordenando de tal manera que en 2 años uno tenga una visión, el que va a misa diaria, tenga una visión muy amplia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por tanto, ahí sí es una cosa importante la que se ha conseguido. Y se ha conseguido, por ejemplo, que para los fieles que acuden los domingos, pero que no van los días de diario, tengan unos ciclos de lecturas A, B y C, acabamos de iniciar el ciclo C, a través de los cuales, a través de 3 años, conozcan lo fundamental de los 4 evangelios y los textos fundamentales del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por tanto, la palabra de Dios está siendo mucho más conocida y mucho más valorada. No leemos la Sagrada Escritura entera, pero sí las partes claves, más resumidas en los 3 ciclos dominicales, un poquito más amplia en las misas de los días laborables. Luego esto sí es algo que agradecemos al concilio. Sabéis que a los católicos siempre se nos ha dicho que éramos poco amantes de la Biblia, los protestantes mucho. No es que fuéramos poco amantes de la Biblia, es que
para guardarnos de ese libre examen según el cual la escritura, cada protestante la interpreta como quiere, la Iglesia Católica lo que ha hecho siempre ha sido unir más la Biblia con el magisterio. Por eso la Biblia se nos daba explicadita y se nos decía que tuviéramos cuidado con una lectura superficial que a lo mejor hasta nos podía hacer daño. Bueno, entonces, mayor riqueza bíblica en el misal. La otra cosa que también motiva mucho, existe mucho el concilio, es en la homilía. Se recomienda la homilía, en la cual hay que exponer los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana. Se recomienda todos los días, de manera especial en Adviento y Cuaresma, y obligatoria en domingos y fiestas de precepto con pueblo si no hay una causa grave. Esto es interesante. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque la homilía era un género muy curioso. Había homilía pocas veces, sí, se subía el sacerdote al púlpito y soltaba la homilía, pero más que homilía eran sermones aprendidos y leídos. Los grandes predicadores que iban por los pueblos y los grandes que se anunciaban, viene tal predicador, como mucho sabían 4, 5, 6, 8 sermones, no sabían más. Era pura retórica, voz engolada, la gente se impresionaba, pues sabían 6, 8 sermones, no sabían más. La homilía es otra cosa. La homilía es, atentos, los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana. Juan María, tiempo máximo para la homilía no lo hay, ni tiempo mínimo. En esto, como en todo, es meter el sentido común. Yo creo, personalmente, que si uno no es un predicador brillantísimo, entre 7 y 10 minutos es un tiempo apropiado. ¿Por qué digo esto además? Hoy más que nunca. Porque hoy la comunicación que tenemos, muy influenciada por las redes sociales, es una comunicación que a los pocos minutos hace que la gente pierda el interés. Cualquiera de nosotros. Si nos mandan un vídeo de 6-7 minutos ya ni lo vemos. Entonces, hoy que nos hemos acostumbrado a textos cortitos, yo creo que una homilía entre 7 y 10 minutos puede ser suficiente para explicar brevemente el misterio de la fe y animar en la vida cristiana, dando alguna norma. Yo diría que poco más. Una homilía de media hora, como decían los antiguos, en lugar de mover los corazones, mueve los traseros en los asientos. Y eso nunca es bueno. Y predicar y la gente mirando el reloj realmente es desolador. Ahora, digo una cosa de la homilía. La homilía parte de los textos sagrados y va exponiendo a lo largo de los domingos los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana. Y hay una cosa que a mí me hace pensar mucho. Pensadla también vosotros. Y es que uno dice, yo que soy de misa dominical, que no me la pierdo nunca, hay cosas de la fe o de la moral que hace años que no las escucho. Incluso en algún momento yo me he propuesto, que es muy difícil, pero sí lo he comentado, que sería bueno que los sacerdotes tuviéramos un esquema de homilía de 3 años, de forma que se garantizase que los fieles, a lo largo de los 3 años, han escuchado hablar de los misterios claves de la salvación y de lo fundamental de la moral cristiana. Porque no puede pasar que después de 3 años jamás hablemos de la opción de los enfermos, jamás hablemos de la ira, jamás hablemos del adulterio. Entonces, la homilía, los domingos,
Mi costumbre, la mía. Yo suelo predicar todos los días, aunque tenga uno, dos o tres. Los días laborables, generalmente la homilía que hago es coger una frase en un texto y hacer una pequeña reflexión de 3 minutos. Me permito esa pequeña libertad, porque realmente uno en la homilía debería hacerse eco de las lecturas que se han escuchado en ese día. Los domingos lo hago, más o menos, pero los días laborables es una frase como decir, bueno, pues, estoy pensando esto, se me ocurre esto, ahí lo dejo. Nunca se omita si no es por causa grave. Evidentemente, el día que celebras afónico no hay homilía que valga. Recuerdo un fin de semana que estuve todo el fin de semana sin voz. Pero voz cero. Así que celebré en silencio con la gente delante y lo único que hice fue pedir a una persona que leyera el Evangelio para que la gente se enterara. Que se utiliza el directorio homilético, no es obligatorio hacerlo, pero me temo que poco. Antes en los seminarios había clases sobre homilética, ahora no, pero no es tan difícil, sobre todo si se prepara. La homilía peor es la que no se prepara, y es además la más larga, porque te vas enrollando, no sabes cómo terminar, y no sabes cómo terminar, y dar vueltas y tal. La homilía es una predicación en la que el sacerdote debe saber que 2, 3 cosas tiene que dejar claras y punto. No por mucho abarcar, la gente comprende más. Sigo con más cosas en un momento. La oración de los fieles. Eso sí se ha restablecido. Antes no se hacía, en la antigüedad sí. Era tradición de la Iglesia, después de la homilía, que hubiera unas peticiones por las necesidades de la Iglesia y de la comunidad. Esto se ha restablecido, es obligatoria en los domingos y fiestas, recomendable en los días laborables. Eso sí, también hay un orden a la hora de hacer la oración de los fieles, porque si no, corremos el riesgo de decir malbobadas de las convenientes. Hay un libro de la oración de los fieles, no es obligatorio, pero es un libro bien editado, de color azul, yo lo tengo en mis 3 parroquias, y te ayuda a hacer la oración de los fieles. Los días laborables, con un poquito más de condescendencia, de apertura, y los domingos muy claros, porque en la oración de los fieles hay siempre un orden. La Iglesia Universal, hay 4 peticiones que hay que hacer siempre. La Iglesia Universal, los gobernantes, los pobres y la comunidad. Inventarse una oración de los fieles, y nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros, es una oración de los fieles perdida. Bueno, pues la oración de los fieles se ha puesto como algo obligatorio y creo que es bueno. Terminamos la homilía y pedimos por la Iglesia y por la necesidad de la comunidad. Es una buena idea. Hermanos, punto 54, que vuelve a tocar algo que además nos llega a la fibra. Lengua vernácula y latín. Atentos a lo que dice el número 54. En las misas celebradas con asistencia del pueblo, puede darse el lugar debido a la lengua vernácula. Puede darse el lugar debido a la lengua vernácula, principalmente en las lecturas y en la oración común. Y según las circunstancias del lugar, también en las partes que corresponden al tenor del artículo tal de esta Constitución. Es decir, hemos pasado de que puede tener algún lugar la lengua vernácula a decir está prohibido el latín. El concilio pide que sigamos con el latín y nos dice que la lengua vernácula es una concesión
pero en absoluto algo obligatorio, al punto que llega a afirmar lo siguiente: procúrese, sin embargo, que los fieles sean capaces también de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponde. Luego, es plenamente conciliar que los fieles sepan responder y cantar en latín las cosas comunes. Por ejemplo, el Pater Noster, el Gloria, Credo in unum Deo, Kyrie eleison, Sanctus, Agnus Dei. Rezar y cantar. ¿Por qué lo hemos quitado? No lo sé. Ahora es curioso. Cuando en alguna celebración se canta algo en latín, la gente lo sigue cantando. El Tantum lo canta todo el mundo. Pangelingua. Kyrie eleison, no tiene ningún problema. El Pater Noster sabe mucha gente. La Salve Regina, eso es algo que la gente canta como algo habitual. Luego, pedir que se mantenga el uso del latín y se recupere allí donde no está, es plenamente conciliar. Y quitar el latín en todo, es ir del todo en contra del concilio, no del espíritu, sino de la letra exacta del Concilio Vaticano II. Con lo cual, seguimos afirmando que la Constitución Sacrosanctum Concilio nos está resultando de lo más preconciliar. Oye, a mucha gente les dices: vamos a aprendernos el Pater Noster, el Agnus, el Sanctus en latín. Por Dios, qué horror, qué barbaridad, ¿a quién se le ocurre el espíritu del concilio? Y si en algún sitio parece oportuno el uso más amplio de la lengua vernácula, cúmplase lo prescrito en el artículo 40 de esta Constitución, que la semana pasada lo hablamos y decía que a la hora de renovar hay que pensar, estudiar, hablar con expertos, hacer pequeños experimentos y después ya veremos cómo se hacen las cosas. ¿Cómo se está quedando el cuerpo? ¿Cómo está quedando? Me quedan 3 puntos, no, 4 puntos. La comunión bajo ambas especies. A ver, lo de la comunión eucarística ha sido otro gran avance. Hasta hace no muchos años, en las misas solo comulgaba el sacerdote. Y yo todavía he visto, al anunciar la fiesta religiosa de un pueblo, decir: 10 misas rezadas, 12 misas solemnes, tal, misa de comunión. Va a ser una misa en la cual se va a distribuir la comunión. Poco a poco, la hostia de Pío XII se ha ido invitando a los fieles a que hagan a que comulguen con frecuencia. Se invita a la comunión frecuente, evidentemente cumpliendo las condiciones: saber lo que se comulga, ayuno eucarístico y ausencia de pecado mortal. El concilio quiso, habida cuenta que lo de la comunión frecuente ya de Pío XII se estaba pidiendo, favoreciendo, sí piden que en algún momento se pueda comulgar bajo las 2 especies. Dice, manteniendo una cosa interesante, manteniendo firmes los principios dogmáticos declarados por el Concilio de Trento. La gente habla del Trento, que es Trento. Manténgase todo lo programado con Trento. ¿Y se puede comulgar bajo las 2 especies? Sí, en los casos que la sede apostólica determine. Es que el problema de todo esto ha sido que nos hemos saltado cualquier cosa. Hemos decidido que no queríamos leer el concilio porque no nos convenía. ¿En qué momento la Santa Sede tiene prevista la comunión bajo las 2 especies? En los que se ordenan
en los que hacen la profesión religiosa, a los recién bautizados en la misa que sigue su bautismo. Está reglamentado. La comunión bajo las dos especies. A veces también se emplea para los niños que hacen la comunión. La comunión bajo las dos especies también suele dar a los novios. La comunión bajo las dos especies es un tema complicadísimo. Hasta en lo práctico. Dar la comunión bajo las dos especies a 3-4 personas no tiene problema. Dar la comunión bajo las dos especies a toda una asamblea es un lío. Porque supone cáliz, supone formas, y es además un riesgo grandísimo de que el sanguis, el vino consagrado, caiga una gota aquí, caiga una gota allá, el otro no sabe comulgar, es un follón. Si os digo algo que me contaba un amigo hace no mucho, que un sacerdote se empeñó en dar la comunión bajo las dos especies en la mano, y decía él, y cuando comulgas, el vino se queda en la mano, que haces, te chupas la mano. ¿Esto qué es? La comunión bajo las dos especies es un tema complicado desde el punto de vista de la higiene, por supuesto, pero desde el punto de vista de la profanación. Se cae en la gota, se cae, es un lío. Entonces la gente quiere coger la forma para comulgar. La comunión bajo las dos especies está permitida en casos muy especiales. Por algo lo dirá la Iglesia. Por algo lo dirá la Iglesia. Unidad de la misa. En el rito antiguo había una norma, y es que la misa era válida siempre y cuando uno llegara antes de descubrirse el cáliz, es decir, antes del ofertorio. Con lo que la gente no sabía, ya llegaban tarde a propósito diciendo, bueno, todavía me vale. El concilio ha querido acabar con esos legalismos y nos pide que asistamos los domingos y fiesta de guardar de una manera muy especial a la misa entera. A la misa entera. Es decir, a las dos partes, tanto la liturgia de la palabra como la liturgia eucarística. A ver, Jacob, el camino, comulgar todo de mismo cáliz, desde el punto de vista higiénico, es una barbaridad. De hecho, ninguno de nosotros se pone a beber del vaso del que tiene al lado. El camino tiene algunas pequeñas licencias litúrgicas. Una de ellas, comulgar bajo las dos especies. Comulgar por intención mojando la forma, no cabe duda que es un tema mucho más higiénico y mucho más discreto. Bastante discreto. Comulgar bebiendo todos del mismo cáliz, yo incluso con celebraciones procuro evitarlo, porque no deja de ser un foco de contagios. 10, 15 sacerdotes bebiendo del mismo cáliz es un disparate. A mí no se me ocurre beber del mismo vaso que otras 15 personas que tengo al lado. Vamos a ser claros. La concelebración. En las iglesias, sobre todo en los monasterios, pero en cualquier parroquia, era costumbre encontrar diversos altares preparados para la celebración de la Eucaristía. Lo habitual era que cada sacerdote celebrara su misa, la misa por su cuenta. Todavía en algunos sitios puedes ver, en Roma se veía hasta hace no mucho, diversos sacerdotes celebrando en diversos altares. Bueno, el concilio se ha querido facilitar el hecho de la concelebración y lo amplía a diversos momentos. El Jueves Santo, misa de concilios, misa de bendición de un abad, bueno, esto ya estaba hecho. Pero además, con permiso del ordinario, que este permiso prácticamente es amplio, se pide concelebración. Por ejemplo, en la misa conventual. Claro, pues si en un monasterio son varios sacerdotes y no tienen misa con el pueblo, pues tiene todo sentido que celebren la Eucaristía juntos. Vale.
si en una iglesia hay más sacerdotes que misas, pues celebran todos la misa primera, de acuerdo. Si hay un encuentro de sacerdotes y se celebra la Eucaristía, pues los sacerdotes celebran juntos, vale. Pero bueno, eso sí, queda a salvo la celebración individual, porque aquí enseguida nos agarramos el rábano por las hojas. ¡Ay, es que el concilio ha prohibido las misas individuales! En absoluto. En absoluto. Cada sacerdote puede celebrar por su cuenta. Lo que sí dice el concilio, hombre, es que no ocurra que simultáneamente están 4 sacerdotes en un altar y otro en una esquina celebrando por su cuenta. Pues hombre, o que sea uno o que celebre después. Esto ya son cosas de sentido común. Ahora, la concelebración, el otro día nos juntamos en Braojos, un grupo de gente, después de alrededor, vinieron 3 sacerdotes, celebramos la misa, pues celebramos los sacerdotes que estábamos ahí, parece que es elemental. Bueno, pues entonces, ¿un sacerdote puede celebrar solo? Claro. Sin esto, como en todo, la mayor parte de las cosas son sentido común. Y el último punto que dice es que se regule la concelebración y se incluya el misal. Es decir, que el concilio nos cuenta que mantengamos el latín, que hagamos caso de las rúbricas, que hay algunas pequeñas novedades, tampoco tantas, y a partir de ahí, todas las cosas extrañas que hemos ido viendo no han sido más que inventos completamente extraconciliares que se nos han ido colando en esto. A ver, Conchita, ¿cómo ves tú lo de la concelebración? A ver, tenemos ahí una discrepancia. Yo te explico cómo lo veo. Si mientras hay alguna otra pregunta, vamos comentando cosas, como lo veáis, ¿eh? Silencio, nadie escribe, nadie dice nada. Todos esperando a ver qué dice Conchita. Mientras haya algún comentario más, nada, nadie dice nada. Bueno, pues esperamos a ver. Los demás, ¿algún comentario? ¿Qué os parece lo que estamos explicando? ¿Os va bien? ¿Os supone alguna novedad? ¿Cómo lo estáis viendo? Lo de los 100 euros. A ver, Conchita. No, el valor de la misa es el mismo y la misa que celebra cada sacerdote tiene un valor infinito, sean 5, sean 100. En todo esto, Conchita, el concilio pide una cierta normalidad. Si 5 sacerdotes celebran misa, son 5 misas. Solo que en lugar de celebrarla, sí, Conchita, teológicamente es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es más, si hay intenciones de misa, celebran 5, son 5 intenciones de misa las que se están haciendo. No, eso no hay ningún problema. No, yo te cuento, Conchita, cómo funciona esto para que te des cuenta. En mis tiempos de religioso, yo recuerdo que nosotros por la mañana teníamos nuestro rezo de laudes y después los que no teníamos misa fijada celebrábamos la misa de comunidad. Celebrábamos la misa juntos. Y yo recuerdo que la comunidad tenía unas obligaciones de intenciones de misas pues con la curia y
Y cuando acabamos la misa, vamos a ver cuántos hoy han ofrecido la misa por intenciones. 1, 2, 3, 4, los que fuéramos. Cada sacerdote su intención, sin ningún tipo de problema. O sea, sin ningún tipo de problema. Entonces, la concelebración lo que hace es facilitar esa unión del presbiterio. Pero no es una misa que celebran 5, sino 5 misas celebradas a la vez. Esas son vuestras intenciones. A ver. Espera, Jacob. A ver, Jacob. Lo que manda la liturgia es que se esté de rodillas en la consagración. Es cierto que puede haber ritos que contemplen estar de pie. El tema del respeto o no respeto no está en la posición, sino en el interior de la persona. Si en un rito como es el mozárabe, la consagración está de pie, yo he visto misas mozárabes y hay un respeto tremendo. Como puedes encontrarte gente de rodillas que pasa del tema. Yo creo que el gran respeto a la Eucaristía es interior, por una parte, y por otra parte el respeto exterior de vivir la Eucaristía en obediencia a lo que dicen las normas de la Iglesia. Estar de pie en la consagración o estar de rodillas, depende de la circunstancia, no tendría mayor dificultad. ¿Cuántas misas hemos tenido en peregrinaciones donde la gente no se arrodilla porque no hay condiciones? Yo no creo que el respeto esté por ahí. Sí digo que uno, en principio, debe respetar las normas de la Iglesia, que no respetarlas porque me creo superior a ellas es una falta de respeto, pero si la norma de celebración es que la gente está de pie, se puede estar de pie de una manera perfectamente respetuosa y no para absolutamente nada. Yo no lo vería con mayor dificultad. El asunto está en la intención. No, yo me quedo de pie porque a mí nadie tiene que decirme que me arrodillo delante de Dios porque yo tengo mi dignidad. Vayan ustedes de puñetas. Ya está. Bueno, familia, como os digo, socio, ven aquí. Socio. Socio se me ha tumbado ahí, está tan contento. Como os digo, esto es mi pueblo. Esta es la casa de mis padres. Como veis, tengo detrás una puerta antigua. Ahí tengo mi mueble con mis cosas. Ahí tengo mis libros. Bueno. Y aquí estoy yo en mi ordenador y socio que viene a saludarnos. A ver, socio. Ven, socio. Aquí te la socio con su jersey de invierno porque el pobre necesita estar abrigado porque en el pueblo el frío, aquí también es frío el pueblo como la selva. Pues esta es... Mira, os voy a enseñar una cosa, un momento. Bueno, os enseño únicamente para que sepáis, cuando venga a Miraflores, cuál es mi rinconcito. Yo aquí tengo mi mesa camilla, en la mesa camilla tengo el ordenador, ahí tengo mi ventana con el impresor, esa cosa que hay que tener. Ahí tengo pues un mueble antiguo, esta casa está antigua, y este es mi despacho. Vamos, mi despacho, la librería. Con lo cual es un rincón ciertamente muy agradable. Y bueno, pues esta casa es la casa de familia. La referencia más antigua es de mis tatarabuelos. Que viven mis abuelos, mis padres. Luego, por supuesto, de la vida, la casa me tocó a mí cuando fallecieron mis padres. Y para mí es una gozada, porque es una casa con mucho sabor, una casa muy antigua. Voy a contar un secreto de esta casa, para que vean lo antigua que es la casa. Y es que yo tengo una puertecita, bajo mis escalones y llego a la bodega. Y en la bodega tengo 4 o 5 tenajas que serán posiblemente del siglo XVIII. Ahí las tengo, pues un día quiero hacer vino. Me basta bajar la escalerita y tengo ahí mis tenajas en mi bodega. Bueno, lo que es una casa de pueblo. Ya veis incluso la puerta que tengo detrás, qué cuarterones tiene, ¿no?
Entonces, bueno, para mí es mi rincón, mi lugar, mi sitio. Y generalmente un día por semana me vengo a Miraflores a pasar el día, a dar una vuelta a la casa, a ver cómo está todo. Y me he venido hoy porque mañana me toca hacer un análisis de sangre, lo tengo aquí cerquita. Ya duermo aquí esta noche y mañana... Ahí. Te abierto Conchita. Los deberes, perdón. Tengo que ir con la bodega. Esto, bueno. Mañana entramos, el próximo día, en el capítulo 3. Vamos a ver. Posiblemente vamos a hacer una cosa. Y es mirar por encima todo el capítulo 3, que es de la página, perdón, del número 59 al número 82. Bueno, son muchos, pero es que tienen poco que decir, ¿eh? Del 59 al 82. Bien. A partir de ahí, pues vais leyendo simplemente cómo se van renovando los rituales y tal. Y otro día que esté en Miraflores, os enseño otro trozo de la casa. Simplemente por dar envidia. ¿Eh? Pero sí, es una casa acogedora y muy de pueblo, como es todo de aquí. ¿Vale? Saludos a todos y nos vamos viendo. ¿Vale? Gracias a todos una noche más y la semana que viene supongo que de nuevo en la charla de monte. Feliz noche